Buenos días. Llegó el tan esperado día en que tengo que compartir los hallazgos de mi tesis. Cuando estuve pensando en la presentación de la tesis, tomé la decisión de no comenzar con los agradecimientos, porque esta tesis, si bien soy yo la que se para acá a defenderla y estuve en todo el trabajo que implica la redacción de ese informe que presenté al tribunal, son muchas las personas que están detrás de este proceso, que sustentaron y que me acompañaron en ese proceso. Como eso me moviliza mucho afectivamente y mi idea es hacer una presentación académica, voy a hacer la presentación y le voy a solicitar al tribunal para que luego de responder todas las preguntas me den un par de minutos para hacer esos agradecimientos, que tampoco son tan largos, pero que no quiero irme de acá sin agradecerle a todas esas personas. Pero dejé uno de los agradecimientos para hacerlo en este momento, en el inicio. Ese agradecimiento es a la Universidad Hort y al Instituto de Educación específicamente. ¿Por qué es ese agradecimiento? Porque me dio la posibilidad de cumplir el doctorado en mi país. Personas como yo, con la estructura familiar que yo tengo, es impensable irme a otro país a hacer el doctorado. Y hoy estoy terminando este proceso porque me dieron una oportunidad. Pero esto se vincula directamente con mi tesis, porque los liceos nocturnos son una oportunidad para estudiantes que cursan y que deciden terminar sus estudios. De hecho, la ANEP lo denomina como segunda oportunidad en el informe de presupuesto de 2015. Me pareció importante que para iniciar el recorrido hacer mención a cuáles son los grandes puntos por los cuales va a pasar mi presentación como forma de ordenar posteriormente el discurso. Mi idea es comenzar por el problema y su correspondiente justificación, seguir con el marco teórico, con cuáles fueron las líneas teóricas que orientaron esa mirada de la realidad, seguir luego con las decisiones metodológicas que fui tomando, ¿sí?, durante todo el proceso. Uno hace un diseño inicial, pero en realidad constantemente está tomando decisiones metodológicas para llegar después a los resultados y finalizar con las conclusiones. Mi tesis tiene que ver con los liceos nocturnos, con las estrategias que utilizan los docentes de biología en los liceos nocturnos. Y ahí, para los que son de biología, que tengo varias amigas acá adentro que son de biología, saben que elegí la escalera como la metáfora del ADN para representar este recorrido. El planteamiento del problema y su justificación. En el Uruguay, la enseñanza media superior es obligatoria a partir del año 2008. Aún así, hay estudios como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que en 2014 nos devuelve cifras que son preocupantes y que dan cuenta de que realmente hay un problema de retención de los estudiantes y de egreso de los estudiantes del sistema. Según este informe, solo un 48,5% de los estudiantes ubicados en la franja entre 15 y 17 años logran culminar los 9 años de educación. Más preocupante aún es que cuando subimos en la franja etaria y vamos a los 18 a 20 años, se reduce a un tercio. Y creo que lo que más nos interpela es el último dato, cuando nos devuelve que de esos estudiantes de 18 a 20 años, además depende de si son pobres o no son pobres, porque los que son pobres tienen todavía menos posibilidades y los encontramos en un 7,3% comparado con aquellos que logran cursarla estando en otros estratos sociales. Entonces yo me planteaba esta metáfora de el problema son los egresos. Tenemos un problema de egresos, ese pez que intenta sortear esa gran barrera que es
salir del sistema educativo, ¿sí? Egresar del sistema educativo, eso se constituye como un problema. Es entonces que paso a los objetivos de mi tesis. ¿Cuáles son los objetivos de mi tesis? Focalizarme en identificar, describir y analizar las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes de biología en los 4 primeros años de enseñanza media. Los objetivos específicos, ¿a qué apuntan? Primer objetivo, a especificar que me importa el aula de biología, pero el aula de biología enmarcada en una institución, ¿sí? El siguiente objetivo apunta a las acciones de enseñanza. ¿Por qué apunta a las acciones de enseñanza? Porque es cómo se desplegan esas estrategias, se ponen en práctica esas estrategias, es a través de determinadas acciones de enseñanza. El siguiente focaliza en las decisiones que toman los docentes permanentemente para plasmar, para desplegar esas estrategias. Decisiones basadas en las características de esa población, porque no es en cualquier población, es en jóvenes y adultos que asisten a los liceos nocturnos. Es entonces que la pregunta de investigación queda formulada como: ¿cuáles son y cómo se caracterizan las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes de biología del turno nocturno en las clases de los primeros 4 años de enseñanza media? Otra especificación que me parece interesante hacer, porque 4, ciclo básico en el Uruguay es primero, segundo y tercero, 4 es incluir al primer año de bachillerato, porque las instituciones de ciclo básico en el Consejo de Educación Secundaria, aun cuando son de ciclo básico, incluyen a primer año de bachillerato. Entonces nos parecía pertinente incluir hasta 4º año. Entonces, nuestro foco está en las estrategias, pero también esas estrategias interesan en tanto involucran finalidades, ¿sí?, que persiguen los docentes y que están vinculadas estrechamente a factores como las características de los estudiantes. Marco teórico. El tribunal tuvo oportunidad de leer en extenso el marco teórico de la tesis. Por eso yo lo que opté fue por hacer unos esquemas que pudieran focalizarse en cuáles son los grandes ejes dentro de ese sustento teórico que me acompañó en la ida a leer la realidad. Hay 2 grandes bloques. Por un lado, la educación de adultos y por otro, la enseñanza de la biología. Yo lo que hice fue marcar todas las palabras relevantes dentro de mi tesis y intenté buscarlas cuántas veces aparecía en la tesis, ¿sí? Con qué frecuencia aparecía en la tesis. Y la nube de palabras me devuelve esta representación gráfica cuya lectura me parece por demás interesante. ¿Por qué? Porque me devuelve que se trata de una población heterogénea, de una población afectada por la pobreza, de una población que trabaja, que también se caracteriza por algunos problemas muy acuciantes, como por ejemplo el ausentismo, el rezago. Y quiero puntualizar en algo en particular dentro de estos conceptos porque marcan una decisión teórica, que es el elegir los conceptos de desvinculación o desafiliación y no los de deserción. ¿Por qué hice esa elección? Basándome en autores como Sirvent, y esa decisión está basada en pensar que estos jóvenes y adultos no son desertores del sistema. Estos jóvenes y adultos fueron vulnerados en sus derechos. Y eso es lo que trae por consecuencia el alejamiento del sistema. El otro eje al cual hacía referencia es a la enseñanza. Yo pongo la enseñanza de la biología, pero en realidad nuestro marco de conocimiento, nuestro cuerpo de conocimiento está dado más por la enseñanza de las ciencias naturales. Acá hay 2 grandes bloques epistemológicos, como son el constructivismo y el enfoque sociocrítico, que guían la mirada, ya plantean desde dónde focalizar esa visión de enseñanza.
Pero también, al igual que lo veíamos para las características de la población, encontramos que empiezan a aparecer destacadas palabras. Es lógico que aparezca destacado estrategias, porque es el centro o el eje de la tesis, pero también aparece comprensión. También aparecen algunas palabras que están vinculadas a lo que desde la enseñanza se promueve para que el estudiante aprenda. Por ejemplo, situado. Situado corresponde al aprendizaje situado. Lo que tiene que ver con la contextualización. Lo que tiene que ver con la motivación, que después vamos a ver lo importante que es para esta población ese concepto de motivación. Y saliendo de esta diapositiva quiero hablar de uno de los términos que es lenguaje. El lenguaje se constituye en una dificultad sustancial para aprender ciencias. Es una palabra muy importante porque incluye conceptos, ¿sí?, que para lo educativo en ciencias son muy importantes. Y en una población que además se separa, se aleja del sistema educativo y regresa, el lenguaje se vuelve todavía más problemático, el lenguaje de las ciencias. Pasamos ahora a las decisiones metodológicas. En las decisiones metodológicas, primero que nada, quiero aclarar que se trata de un estudio de caso. Un estudio de caso que se focaliza en la región centro-sur del Uruguay. Región delimitada por el Consejo de Educación Secundaria, que incluye a los departamentos de biología, a los departamentos de Florida, Durazno y Flores. ¿Por qué un estudio de caso? Porque lo que se pretende hacer es un estudio intensivo y en profundidad. El método seleccionado es el método mixto, pero sabemos que dentro del método mixto la articulación del componente cuantitativo y cualitativo difiere de acuerdo a las variantes que hay dentro de esta metodología. Entonces me parece pertinente hacer algunas puntualizaciones que den cuenta de cuál es la caracterización de la utilización de este método en mi tesis. Primero que nada, la sincronización en la toma de datos. Al mismo tiempo que se estaban aplicando entrevistas a los docentes y a otros actores institucionales, se aplicaban los cuestionarios. No hay una secuencia de primero esto, después aquello, ¿sí? Por eso se habla de una sincronización en la toma de datos. Otra cuestión relevante es la ponderación de un método por sobre el otro. En este caso particular se ponderó el método cualitativo, cuestión que cuando pase al cuadro de instrumentos queda muy claramente explicitado cuando vemos que para el componente cualitativo se aplican instrumentos como las entrevistas en profundidad, las observaciones de clase y las entrevistas de estimulación del recuerdo. Eso da un corpus de datos que realmente se evidencia como mayor al que aporta el cuestionario. Muy valioso, sin duda, y ahora vamos a ver cómo se articulan un componente y otro cuando lleguemos al análisis de resultados. Pero es clara la diferencia de ponderación de un método con respecto al otro. ¿Dónde se da la integración de los métodos? Se da en la fase de análisis de los resultados. Es ahí donde empiezan a dialogar un componente con el otro dentro del método mixto. Este es el cuadro al que hacía referencia unos minutos antes. En este cuadro mi idea es presentar esquemáticamente los principales instrumentos y que pudiera tenerse una idea de a cuántas personas involucra, ¿sí?, de cuántos estamos hablando. En el caso de las entrevistas tenemos 22 entrevistas, de las cuales 11 fueron a docentes. Y acá yo quiero recordar el objetivo específico 1, donde hacía referencia a que no me interesa solo el aula, me interesa el aula de biología dentro de la institución. Eso es lo que fundamenta que también se le hicieran entrevistas a otros actores institucionales. Otro de los, no me detengo demasiado en el cuadro, solo elegí 2 instrumentos para hablar un poco más pormenorizado sobre ellos por el tiempo del que dispongo. Otro de los instrumentos es el cuestionario aplicado a 176 estudiantes. No hay muestreo,
fue censo. El día que llegué a la institución, solicité autorización a la dirección y apliqué, fui clase por clase pidiéndole autorización al docente que estaba con los estudiantes y apliqué el instrumento. Se dice que son autoadministrados porque ellos mismos lo completan y tiene preguntas abiertas y cerradas. El cuestionario es uno de los instrumentos que quiero especificar alguna cosa más, así que paso a los siguientes y ahora vuelvo. Observación de clase. Las observaciones de clase se realizaron a 7 docentes de biología. ¿Por qué 7 acá y 11 allá? Porque los docentes a los cuales se entrevistó fueron los que trabajaron durante el año 2013 y 2014. Es en números diferentes. Los que fueron observados en sus clases fueron solo los que corresponden al año 2014. A esto le siguió las entrevistas de estimulación del recuerdo, que es el otro instrumento que quiero explicar un poco más en detalle. Se aplicó este tipo de entrevistas a 6 docentes de biología y lo último que quiero aclarar de esta parte es que los instrumentos que tienen un asterisco corresponden a aquellos que fueron pretesteados, ¿sí? Con poblaciones de similares características. Este es el mismo cuadro, pero me focalizo en 2 de los instrumentos para dar algún dato más con respecto a esto. El cuestionario. El cuestionario, una de las características que tiene es que fue completado por absolutamente todos los estudiantes. Ninguno se negó a completar el cuestionario. Una de las cuestiones que me parece interesante mencionar es que en el inicio, cuando yo me dirigía a los estudiantes, les decía que yo también era estudiante, que era un estudiante de doctorado y que para mí era muy valioso que ellos completaran de la forma más sincera posible y que les garantizaba la absoluta autonomía, el absoluto anonimato de lo que ellos contestaran en ese lugar. Cuestión que era importante brindar las garantías, porque yo hoy dije que este cuestionario tiene preguntas de tipo cerradas que apuntan a la caracterización sociodemográfica de la población, pero también tiene preguntas abiertas donde le preguntaba al estudiante qué opinaba de la clase de biología. Entonces yo tenía que brindarle las garantías de que eso realmente no iba a ser tomado por su profesor, etc. Bien. Las entrevistas de estimulación del recuerdo, ¿cómo se analizan los datos? Es algo que lo voy a trabajar más en análisis un poquito más adelante. Entrevistas de estimulación del recuerdo. Las entrevistas de estimulación del recuerdo se basan en las observaciones de clase realizadas. Las clases se observaron y creo que una fortaleza de esta tesis es el registro que fui haciendo de cada uno de los instrumentos. Después lo voy a volver a analizar en la validación. Las clases fueron filmadas en su totalidad, con la autorización, por supuesto, de quienes estaban involucrados y de los directores, generalmente poniendo la cámara al final de la clase. En el laboratorio cambiaba un poco eso. Las clases eran transcriptas por completo y además trataba de tomar fotografías de algunos hitos que me parecía que eran relevantes, de acuerdo a qué, a las categorías teóricas que ya había establecido. El proceso de categorización lo voy a dejar para después, pero ya estoy adelantando que ese proceso de categorización fue mixto, inductivo-deductivo. Una vez realizada la observación de clase, lo que se hizo fue observar las clases, leer las transcripciones varias veces para construir una pauta de entrevista. Una pauta de entrevista que ayudara a que el docente se focalizara en algunos puntos particulares de lo que había ocurrido en la clase. Es así que, además de hacer la pauta escrita, hago cortos, uno por cada entrevista que voy a tener con los docentes. Cortos de aproximadamente 7-8 minutos, que además los proyectaba en una primera parte y una segunda parte. Y después llega el momento de la entrevista propiamente dicha. ¿Cuál es la importancia de ir no solamente con la pauta de preguntas, sino que además acompañarlo con el visionado de la clase? Es la estimulación del recuerdo. Es que el docente puede reflexionar mejor si uno evoca mejor ese recuerdo de ese momento de lo que se le está preguntando. Y esto, quiero volver a los objetivos, tiene que ver con ¿qué?
con las decisiones, que a mí me interesa saber qué decisiones toman los docentes en este diseño de estrategias. El trabajo de campo yo lo dividí en 2 etapas. Una primera etapa que transcurre entre los años 2013 y 2014, en la cual se llevaron a cabo las entrevistas en profundidad y se aplican los cuestionarios. Y una segunda etapa que refiere a las observaciones de clase y a las entrevistas de estimulación del recuerdo. Si bien hay entrevistas en profundidad que se extendieron al año 2014, antes de visitar la clase de un docente, siempre antes había ocurrido la entrevista en profundidad de ese docente. ¿Sí? Antes de la observación de clase lo tenía que haber entrevistado, porque yo ya voy a la clase habiendo procesado esa entrevista en profundidad. El análisis de datos. El análisis de datos, hoy dijimos que es un método mixto con un componente cualitativo y un componente cuantitativo. No es A más B, ¿sí? Hoy lo decía. En la etapa de análisis es donde la construcción del dato se da con los aportes de un método y el otro, ¿sí? Y voy a dar un ejemplo concreto de esto, de mi tesis. Las características de los estudiantes. El cuestionario detalla muchos datos con respecto al estudiante que los completaba el estudiante. Pero las entrevistas a los docentes y las entrevistas a los funcionarios de la institución también tenían preguntas que apuntaban a conocer, ¿sí?, cómo esos actores definían a los jóvenes y adultos. En el caso del método cualitativo, del enfoque cualitativo se usó el método comparativo constante. Se pasa de un proceso de codificación, el de categorización, que ya había adelantado algunas cuestiones. Es un proceso que tiene que ver con lo descriptivo, pero también con lo relacional, aumentando cada vez más los grados de abstracción hasta ir a la construcción de la teoría. Respecto al análisis cuantitativo, hablamos de la realización de análisis estadísticos en el programa SPSS, donde se hicieron análisis de tipo univariados y bivariados. Los análisis univariados tienen que ver con la caracterización, con tratar de llegar a un perfil sociodemográfico de la población. Los análisis bivariados responden a hipótesis de trabajo, de relaciones entre variables que se hicieron y que se pusieron a prueba, si hay o no relación entre esas variables. Para eso se utilizaron índices como es el chi-cuadrado de Pearson, para determinar si hay asociación o no hay asociación, y para saber el grado de asociación se utilizó la B de Kramer. Validación. Si bien ya estoy en el tope del tiempo para hablar de lo metodológico, esta es una diapositiva clave. Es una diapositiva clave porque realmente me preocupó durante toda la tesis el ser rigurosa, como dicen Lincoln y Guba, el garantizar la rigurosidad científica del estudio. Cuando uno tiene un componente cualitativo importante, es muy relevante que sea sumamente cuidadoso en el proceso de validación. Es por eso que la triangulación, por ejemplo, a la que sin nombrarlo como triangulación ya hice referencia anteriormente, yo decía que había datos del componente cualitativo y del componente cuantitativo y que con eso se construía realmente el dato, fuentes diversas, ¿sí?, las mismas preguntas aplicadas a actores diferentes. Otra cuestión que resalto acá es el diseño exhaustivo de los instrumentos, tratar de que ese pretesteo al que aludía antes y reelaboración del instrumento con lo que captaba a partir del pretesteo, la fiabilidad y validez. Por ejemplo, en el caso del cuestionario, fue un cuestionario que ya se había aplicado en otra investigación, que se utilizó y se modificó ese cuestionario, o sea que había sido sometido a un proceso de validación. Después hay 2 puntos que tienen que ver con la transferibilidad y la auditabilidad, que es que otros científicos puedan tomar
lo que se aporta en esta tesis para aplicarlo en un trabajo de similares características. Yo creo que la tesis, si hay algo que da cuenta, es de lo pormenorizado que se registró cada uno de los datos, y todo eso está a disposición de quien lo solicite. El último punto es distancia, proximidad, ponía yo, evitar los sesgos. Yo soy profesora de didáctica, de biología, ¿sí? Y tenía que tener muy claro eso para iniciar y transcurrir en la investigación. Además, vivo en Florida, en la zona de influencia de la que estaba estudiando. Entonces, permanentemente tuve que tener la vigilancia epistemológica con respecto a eso, pero además tratar de que lo que yo conocía, lo que es mi biografía escolar, me pudiera jugar a favor de la tesis, poder aprovecharlo para potenciar la tesis. Pasamos ahora a los resultados. En los resultados voy a separar en dos grandes grupos y voy a hablar, por un lado, de las características de los estudiantes. Ustedes ahí tienen oportunidad de ver una foto modificada de las que se sacaron en la observación de clases. Por un lado, cómo se caracterizan los estudiantes, volviendo a los objetivos, y por otro, las estrategias. Vamos a cómo se caracterizan esos estudiantes. Yo elegí algunas de las características para poder presentar en esta instancia. Una de las características, ¿cuáles elegí? ¿Cuál fue la decisión que tomé? Elegir las que fueran más significativas para dar cuenta de la heterogeneidad que tiene esa población. La distribución de edades es clara y esa gráfica lo que nos muestra es la dispersión de edades. Pero yo traté de traer dos valores que en la tesis aparecen en un cuadro, que son la media y el rango. La media, porque uno dice, bueno, pero la media es de 22 aproximadamente. Sí, pero el rango me marca que yo tengo coexistiendo en una misma clase un estudiante de 15 con uno de 49. Y acá hay que tener presente la complejidad que trae esto con edades tan dispares, ¿sí? Una aclaración que quiero hacer es que esto lo devuelven los cuestionarios. Desde las entrevistas de los docentes hay una docente que me dice, yo tengo una estudiante que es de 70, que no estaba cuando fui a aplicar los cuestionarios, por eso no aparece, pero el rango puede ser mayor todavía. Otro de las características de las variables que me parece interesante analizar son los años de rezago por nivel. Y acá hay otra cuestión que uno puede decir, bueno, los estudiantes del nocturno son aquellos que son extra edad. No necesariamente son extra edad. Son, por ejemplo, tenemos acá un 7% en cuarto año, que son estudiantes con la edad esperada para el nivel. Pero entonces, ¿qué hacen en el nocturno? Son estudiantes con condicionamiento laboral. Desde la normativa dice, estudiantes que son extra edad o tienen condicionamiento laboral. Pero a mí me interesa, en esta gráfica particularmente, puntualizar la diferencia que hay entre este 27% de estudiantes con más de 10 años de rezago. Acá seguro estos se fueron y volvieron en algún momento, o se fueron, volvieron, ¿sí? Y tenemos un 25% de estudiantes con 1 o 2 años de rezago. Entonces, ¿qué nos está devolviendo esto? Una diferencia en biografías escolares también muy grande. Voy al tercer punto, que tiene que ver con el trabajo. Ya lo había anticipado y vieron que muchas de estas cosas, desde los marcos teóricos, ya se van anticipando como características de la población y lo que se obtiene en este estudio es congruente con eso. ¿Qué pasa con el trabajo? Hay muchos estudiantes que trabajan. ¿Qué impacto tiene eso sobre lo educativo, que los estudiantes trabajan? El tiempo pedagógico que tienen por fuera de la jornada liceal. ¿Sí? ¿Pueden hacer algo? ¿Pueden estudiar? Seguramente, si trabajan todo el día, se bañan y vienen al liceo, no pueden hacer nada por fuera. Eso era lo que nos aparecía desde las entrevistas. Y tenemos un 49% de los estudiantes que tiene trabajo estable, un 13% que tiene trabajo zafral, pero tenemos un 23%, nada despreciable, que no trabaja. O sea, que también eso aumenta la diversidad dentro del aula. No todos son trabajadores, no todos están trabajando. Hay gente con realidades distintas. Una puntualización que me parece importante. Trabajo se entiende como actividad remunerada.
Entonces, que un estudiante no trabaje no debe ser leído como que tenga disponible tiempo por fuera del aula. ¿Por qué? Porque pueden ser jefes de hogar o jefas de hogar, estar a cargo del cuidado de sus familiares, y eso tampoco les deja tiempo para estudiar por fuera del liceo. Motivos de desvinculación. Fue el último punto que elegí para trabajar las características de los estudiantes. En el cuestionario se les ofrecía distintas opciones para que ellos optaran por los diferentes motivos que los habían llevado a alejarse del sistema cuando se fueron. Y ahí yo me voy a referir a 3 particularmente: al motivo trabajo, al motivo doméstico y al motivo desaliento. En el motivo trabajo se realizaron los estudios para ver la relación, los estudios estadísticos para indagar sobre la correlación entre el motivo trabajo y el sexo, y lo que nos devuelve es que se valida la hipótesis de trabajo, se descarta la hipótesis nula, pero además interesa saber que un 39,4% de los varones se alejó por irse a trabajar, en tanto un 20% lo hicieron las mujeres. Cuando se estudia la correlación de motivos domésticos con respecto al sexo, encontramos esta relación invertida. Encontramos un 18%, no en los mismos valores, pero claramente invertida. Un 18% en las mujeres, un 4,2% en los varones. Y uno podría pensar, bueno, es lo que intuitivamente se podría esperar, pero este estudio aporta datos empíricos que contribuyen a comprender ese problema. ¿Qué pasa con el desaliento? Con el desaliento se hizo el test de hipótesis de Pearson y nos dio que se valida la hipótesis nula, es decir, no hay relación. Se hizo para el motivo desaliento y la edad, y el motivo desaliento y el sexo. ¿Qué nos devuelve eso? Nos devuelve que los estudiantes, más allá del sexo que tengan o de la edad que tengan, ¿sí?, igual pueden alejarse por estar desmotivados, ¿sí? Y esto es un dato que nos aparece desde acá y se triangula con lo que surge de las entrevistas de los docentes y de los otros actores institucionales que dicen: acá es muy fuerte la desmotivación de los estudiantes, acá se van porque se desmotivan, porque no tienen la motivación suficiente, hay que tratar de que permanezcan, hay que tratar de motivarlos para que se queden. Ahora pasaría a las estrategias de los docentes. Las estrategias de los docentes yo las agrupé en 3 grandes grupos de estrategias: las que apuntan a favorecer la comprensión, las que apuntan al desarrollo de las competencias comunicativas y las que apuntan a promover la permanencia. Por cuestiones de tiempo no voy a desarrollarlas a todas y elegí 2 grupos, y dentro de esos 2 grupos uno de los ítems que me parecía que podía desarrollar en esta instancia. Dentro de las estrategias que favorecen la comprensión, elegí la que corresponde a dar sentido a lo aprendido, a hacerle sentir al estudiante el por qué y para qué aprende tal o cual cosa en la clase de biología. Me pareció importante poner al costado desde qué lugar se concibe la comprensión, ¿no? Aludiendo al concepto de Perkins. Es desde ahí que concebimos la comprensión. Y estamos hablando de pensar la comprensión como habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que ya se sabe. Esto me lleva directamente a una de las estrategias que se vincula con considerar los conocimientos previos de los estudiantes. Conectar lo que ya se sabe con lo nuevo. Los docentes creen que esa es una forma para que los estudiantes le den sentido a lo que van aprendiendo. Pero no solamente eso. Además, de acuerdo a lo que dicen los docentes, favorece su autoestima. ¿Por qué? Porque los estudiantes sienten que saben algo. Sienten que se valora ese algo que saben. Otra cuestión interesante que surge es que los docentes hacen mucho énfasis en la importancia de contextualizar. Y esto no es los docentes dicen solamente. Aparece en las entrevistas, pero también aparece en las observaciones de clase instancias concretas donde los docentes contextualizan lo que están trabajando a la realidad de vida de cada estudiante, al lugar de decir en Flores pasa tal cosa, en Durazno pasa tal otra.
Entonces, esta contextualización se aprecia en las observaciones de clase. Esto también es apoyado por la ejemplificación. Tuvimos oportunidad en las clases, esto no aparece tanto en las entrevistas, sino que surge de la clase, de ver cómo los docentes ejemplifican, ¿sí? Brindan ejemplos para que el estudiante comprenda mejor el tema que están trabajando. Solicitan ejemplos para saber si lo que está diciendo el estudiante, ¿sí?, da cuenta de que entendió lo que estaba trabajando. Y en algunos casos los estudiantes hasta espontáneamente dicen ejemplos esperando que el docente les diga si es correcto o no lo que comprendió. Con el tema de las analogías, tuvimos oportunidad de observar en las clases que algunos docentes utilizaban clásicas analogías dentro de la didáctica de las ciencias, como de las ciencias biológicas, como el comparar el ADN con una escalera de caracol. Pero en otros casos, esas analogías se proponían de acuerdo a lo que emergía en el momento. ¿Sí? Una célula, bueno, una célula es como este salón donde, esta es una analogía que particularmente se dio, la observé en una clase, la membrana entonces sería, ¿sí? Esa es el trabajo con analogías. A mí me gustaría mencionar que el trabajo con analogías solo se vio en la proposición de analogías, no se pasó a una deconstrucción de las analogías o análisis, eso no se observó dentro de lo que se observó en las clases. Otro de los puntos que plantean para esto de dar sentido al aprendido es jerarquizar. Los docentes te dicen, si yo doy punto por punto del programa, esto es imposible, con 3 que me vienen hoy, 4 que me vienen mañana, 2 que no son ni los que vinieron ayer ni los que vinieron antes de ayer. Entonces, estos docentes dicen, yo tengo que jerarquizar, yo tengo que decir, bueno, acá lo importante es, ¿sí?, y que los estudiantes sean partícipes de esa jerarquización. Es decir, que los estudiantes sepan las decisiones que se tomaron, por qué se tomaron, ¿sí? Eso los hace parte de ese proceso de enseñar y de aprender. Favorecer las estrategias de metacognición fueron, si bien para quienes ahondan en el marco teórico de la didáctica de las ciencias, son estrategias que realmente muy valoradas, se observaron muy escasamente, pero hubo ejemplos. Por nombrar uno, en una actividad práctica, el docente les dice a los estudiantes, bueno, ¿crees que es una célula animal o es una célula vegetal? ¿Qué tuviste en cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que? Entonces lo hace reflexionar al estudiante sobre por qué llega a la respuesta que llega, favoreciendo procesos metacognitivos. Pasamos ahora a las estrategias que promueven la permanencia. Dentro de estas estrategias, yo elegí 2. Una que tiene que ver con garantizar la continuidad del registro. Garantizar la continuidad del registro específicamente aludían todos los docentes al cuaderno. Eso lo aludían en las entrevistas y lo vi en todas las clases. El cuaderno es una herramienta clave. ¿Por qué es una herramienta clave? Porque es lo que les permite mantener el hilo conductor de un curso donde vengo hoy, no sé si vengo mañana. Entonces los docentes insistían mucho en que si no venían le pidieran el cuaderno a un docente, a un estudiante. Y también había docentes que incluían en las evaluaciones que el estudiante pudiera tener el cuaderno abierto. Porque además eso tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la autoestima, de la seguridad, de haber tenido biografías expuestas al fracaso permanente. Eso les puede dar una seguridad, ¿sí?, que para los docentes será muy valorada. Otra de las cuestiones que apuntan a la retención es favorecer el trabajo colaborativo. En esta realidad de que hoy viene uno y mañana viene otro, y los docentes aprovechaban esa dificultad para hacer que uno le explicara a otro en ese proceso. ¿Y cuánto aprende un estudiante que se pone en situación de enseñar a su compañero? ¿Cuánto aprende un estudiante que recibe de su compañero? Porque a veces desde el docente puede ser muy claro, pero te lo dice un par. Este tipo de cuestiones fueron valoradas y fueron observadas en las clases de los docentes estudiados. Pasamos entonces a las conclusiones. Es una realidad compleja, es una realidad muy compleja. Creo que la tesis dice más de lo compleja que es la realidad que mi presentación. Pero es una realidad compleja dada por la diversidad de edades, las biografías escolares, los contextos familiares, las características de aprendizaje y la asistencia a clase. Pero eso no es todo.
Esto está complementado además con escasísimos espacios para reunirse a pensar estrategias juntos por parte de los docentes y falta de recursos humanos. Esto es bien interesante. Pregunté a directores y a docentes qué faltaba, y recursos materiales dicen que no sienten que falten, pero recursos humanos sí. Recursos humanos, y voy a dar un ejemplo concreto de esta falta. Un ejemplo concreto de esta falta es alguien que se encargue del seguimiento de los estudiantes. Alguien que haga algo tan sencillo como, si no vino el estudiante, lo llame y le diga, ¿te pasó algo? ¿Vas a volver a venir? ¿Seguís faltando? Mirá que las faltas se pueden justificar. Esos son recursos humanos que las instituciones van buscando medidas paliativas, pero nunca es lo mismo. ¿Cuáles son las respuestas que tienen los docentes ante esta realidad compleja? Primero que nada, son conocedores de las dificultades y de las potencialidades de los estudiantes. Dificultades que no solamente se refieren a los problemas que puedan tener para aprender conceptos abstractos como célula o como ácidos nucleicos. Dificultades de todo tipo, de que hoy no vine porque no tengo con quién dejar a mis hijos. Pero también las potencialidades, eso que decíamos hoy, que estos estudiantes tienen saberes que se pueden aprovechar. Y acá citamos a Guerrondo, haciendo alusión a que frente a esta realidad compleja y heterogénea, la respuesta que tiene que tener, que tiene que haber frente a esa realidad es un abordaje heterogéneo. Si no, esa continua homogeneización lo que hace es que mantiene esas diferencias y no atiende las necesidades de los estudiantes. Sobre las necesidades del estudiante aporta mucho Sirvent, y necesidades que, como lo decía hoy, para las dificultades no solo refieren a temas de aprendizaje, y también necesidades de otro tipo, como un estudiante que necesita entrar a clase y comer, porque no comió desde que trabajó hasta que llegó. Otro de los aspectos son los vinculares, pero lo junto con esto que dicen los docentes de la relevancia de potenciar la escucha, la empatía, la flexibilidad, de adecuarse a ese contexto tan complejo y tan diverso. La necesidad de la construcción de redes a nivel institucional. La clase de biología en realidad es una pieza dentro de un gran puzzle que es la institución, y esa institución es la que piensa medidas preventivas y paliativas para buscar que los estudiantes se motiven, ¿sí? Porque si esos estudiantes se motivan, ¿sí? Aumentan las posibilidades de que no se vayan. Ojo, esto no es una lectura simplista de que toda la responsabilidad está en lo que hacen los docentes dentro del aula para que se queden. Estas son acciones que toman los docentes para evitar que se vayan. La afiliación reconstructiva es una metacategoría que aporta este proyecto y que tiene que ver con las estrategias que promueven la retención tanto a nivel de aula como institucional, las dificultades que enfrentan estos colectivos de docentes para llevar adelante esas estrategias y la articulación de esto con las políticas educativas. Yo pongo ahí arriba redes que se tejen, sí es cierto, se tejen redes, pero esas redes les faltan muchos hilos, ¿sí? Muchos hilos que tienen que ver con cuestiones de política educativa. Alcances, limitaciones y proyecciones de la investigación. En primer lugar, quisiera decir que se cumplió con los objetivos propuestos. Yo creo que uno lee la tesis completa y logra ver una caracterización pormenorizada de los estudiantes y logra ver una descripción y análisis de las estrategias que utilizan esos docentes en esa institución. Claro, se trata de un estudio de caso, por tanto no es generalizable, pero la tesis puede aportar a otros educadores, particularmente a los docentes de biología, y también puede aportar a gestores de política en aquellos hilos a los que yo hacía referencia, que son los que faltan. Algunas respuestas, muchas preguntas. La tesis responde a algunas cosas, pero deja muchas
muchas puntas para seguir profundizando. Y esto tiene que ver con lo que Denise y Eduardo nos decían en las devoluciones anteriores, de que esto no es el final, de que esto en realidad es el comienzo de. Y creo que la tesis da cuenta de eso. Y hay muchas preguntas que tienen que ver con qué pasa en las demás asignaturas, qué formación tienen los docentes que se desempeñan en el nocturno, si habrá algún tipo de formación específica para este perfil que después terminan teniendo. Y ya en el cierre elegí una frase de Saturnino de la Torre que me pareció muy significativa y se ve completa porque Elsa llega hasta al lado. Así que lo que les digo es muchas gracias y dejo la frase para que cada uno la lea. Le pedí a Claudia que no llore y lloré yo, digo. Me costó mantenerme sin emocionarme. ¿Por qué? Porque esto es fruto de un esfuerzo, ¿sí? Es un esfuerzo, por supuesto, de Claudia y, por supuesto, del diálogo que Claudia establece conmigo, con mi persona como tutora, también con Eduardo, con Denise, y con todos los textos y personas con los que dialoga. Yo creo que, además de felicitar a Claudia por haber llegado a esta instancia, quiero recuperar algunas de las cuestiones de este proceso de investigación, que como todo proceso es original, idiosincrásico y particular, y dar cuenta de cuáles son algunas de estas cuestiones que destacaría en lo que es el proceso de construcción de la tesis. Como decíamos, este proceso no es solitario, es colectivo, pero en este caso es de mucho diálogo. Para que un tesista pueda llegar a esta instancia, tiene que tener la flexibilidad de escuchar intervenciones, interpelaciones, pero también de dialogar. Claudia dialogó mucho con los textos, dialogó mucho con los datos, dialogó mucho con los docentes y dialogó con todos los actores que están involucrados en este proceso de construcción. Y este diálogo me parece que se recupera hoy en esta defensa. Quiero decir algo más respecto del diálogo. Hay una dificultad que Claudia tuvo en la tesis, que creo que también es propia de todo proceso de investigación, y que no era la investigación en sí misma ni la rigurosidad, aun cuando ella sostiene que era la rigurosidad, sino que era el proceso de escritura. Hay dos cuestiones en una tesis. Uno puede investigar, uno puede ser riguroso, uno puede construir ese dato, pero además tiene que plasmarlo por escrito. Y la escritura, en este caso, no fue un tema menor, la trabajó mucho, Claudia revisó mucho los borradores, mucho tiempo dedicado a la escritura, al proceso de escritura, porque la escritura de la tesis es la forma de comunicar esos resultados a la comunidad científica. Y esto no es menor. Entonces hay un doble proceso, ¿no? Que en algunos casos se facilita y en otros casos, como en este, hubo mucho trabajo detrás de la escritura de una tesis para que esa tesis, además de recuperar la investigación y además de ser comunicada y comprendida, destacara todo lo que fue justamente el proceso de investigación. Entonces yo quiero en particular, y en estos diálogos que digo que Claudia ha sostenido, hay un diálogo con la escritura que también es de aprendizaje, ¿sí? Y destacarlo en particular porque fue un trabajo de muchas horas, de muchos borradores y de escritos permanentes y reescritos permanentes. Por otro lado, hay otra cuestión que Claudia recupera al final con las recomendaciones. La elección de un tema, cuando uno indaga, yo digo, y me hace acordar a Edith y a mi propia tesis, uno elige un tema de investigación en el que investiga toda la vida, le da vueltas, tiene aristas, pero toda la vida investiga eso que a uno le quita el sueño, ¿no? Esa pregunta que a uno lo motiva a seguir queriendo aprender y queriendo investigar toda la vida, y por eso es cierto, es un proceso que no cierra, porque esa pregunta nos va a perseguir toda la vida. Y en este caso además es un tema de relevancia, porque se trata de alguien que enseña en un contexto desfavorable. Y es una pregunta entonces relevante para la investigación, pero relevante también al país, como contexto político, ¿no? De decisión política. Y por eso es una pregunta que te va a acompañar toda la vida, ¿no? Y si bien ahora hay algunas respuestas, estas son respuestas provisionales. De eso también habla una tesis. Es una construcción en un contexto histórico relevante, pero bueno, el día de mañana
aparecerán nuevas respuestas y nuevas construcciones teóricas. Me parece que también interesante respecto del método, cómo ella construye, y otra vez volviendo a la idea de diálogo, este diálogo entre lo cuantitativo y lo cualitativo, en el que realmente hay una construcción que dialoga, ¿no?, entre esos dos componentes, cuantitativo y cualitativo. Y sobre todo destacar que hubo un hito, que en toda investigación sucede cuando uno está investigando, que hay algo que uno dice me falta algo, quiero dar cuenta de algo más. Y eso para mí fue la incorporación de la entrevista de estimulación del recuerdo, que fue discutida incluso también con Eduardo. Decíamos, bueno, ¿qué esto va a aportar, no va a aportar? Y es un método poco utilizado, ¿no? Entonces tuvimos que indagar bibliografía, ver quién lo había usado. No es un método común, no es una entrevista común, la entrevista de estimulación del recuerdo. Nos traía ciertas dudas, bueno, el tema de la validación. Y creo que justamente fue ese hito, ¿no?, de la incorporación de ese tipo de entrevista la que aportó un vuelco al corpus empírico de la investigación. Por supuesto, con la triangulación de los métodos, ¿no? Entonces, estas fortalezas que tienen que ver con la flexibilidad, con el diálogo para modificar, son características de este proceso, ¿sí? Por supuesto que en todas las tesis está, pero lo quiero destacar especialmente. Y por último, digo también pensando en lo que representa una tesis trae algún hallazgo, no necesitan ser 10 hallazgos, pero con que haya algo que impacte realmente, que sea una construcción original, eso da cuenta de un proceso de relevancia en lo que es la metodología y lo que es el proceso de un tesista. Y acá está en la categoría de afiliación reconstructiva, que es una categoría, una metacategoría, que también tiene que ver y es coherente y consecuente con el método comparativo constante de un doble análisis categorial. El primer análisis categorial más pegado al dato, el segundo se despega de ese dato, pero se despega con otra vuelta de diálogo a la teoría, y otra vez con esta posibilidad de que la construcción de esa categoría explique y tiene fuerza explicativa y da cuenta de esa fuerza explicativa y responde a los objetivos y a la pregunta de investigación. Entonces, esa metacategoría que vuelve a dialogar con la teoría, con los datos, pero ya de un lugar de supracategoría, lo que hace es tener, y esto lo recupero como fortaleza, una fuerza explicativa relevante respecto a la pregunta de investigación. En principio, felicitar tanto a la tesista como a su directora, porque sé que es un trabajo compartido muy fuertemente, una construcción enorme, se ve que hay un trabajo muy, muy grande que han hecho entre las dos. Y justamente cuando Karina resaltaba toda esta construcción de la redacción, sé claramente de lo que habla, porque no solo está el trabajo de investigación, sino también el trabajo de comunicar, y es todo un aprendizaje que se hace entre las dos, entre tesista y directora, cuando el vínculo funciona muy bien. Y acá la verdad que se nota que ha funcionado muy muy bien, porque la manera en que comunicaste tu tesis, esto lo dije en mi dictamen, es realmente un gusto leer el trabajo. Las personas que han evaluado otras tesis saben de lo que hablo, muchas veces cuesta mucho leerlas, cuesta mucho seguir el recorrido, el razonamiento y además la redacción concretamente. Y para mí fue realmente muy, muy placentero en cuanto a la gramática, digamos, pero también en algunas cuestiones que te voy a señalar ahora, que digamos que lo acabas de reafirmar en tu exposición, digamos, pueden parecer tonterías, pero yo sé que esto es un trabajo de construcción muy grande. Por ejemplo, cuando vos decís que tus datos contribuyen, uno se queda ahí como esperando, ¿no?, la frase, y vos decís contribuyen en la comprensión del problema, y eso no es trivial. Es decir, que un tesista no diga que tus datos demuestran, realmente produce un alivio escucharlo, porque uno sabe el recorrido que se hace, ¿no? Para alguien que viene de la biología, los datos demuestran.
y pasar a esto que vos decís de que contribuyeron a la comprensión del problema no sé si se me vio la sonrisa, pero un placer enorme escucharlo porque realmente se nota todo un recorrido epistemológico, ¿no? Así que bueno, felicitaciones a ambas y ahora voy a pasar a hacer algunos comentarios y en el medio mezclado con preguntas, más que nada como para seguir reflexionando sobre esto, ¿no? Bueno, en principio vos empezaste asumiendo un enfoque constructivista, yo te diría didáctico, no epistemológico, porque el constructivismo epistemológicamente es relativismo y no habría que discutirlo, ¿no? Pero bueno, en principio didáctico, un enfoque constructivista y también la perspectiva sociocrítica y no solo te quedaste con eso, sino que además haces tú una descripción de otras perspectivas como la neurodidáctica, la neuropedagogía, la teoría de la actividad, la cognición situada, que sí te ha sido un marco de referencia importante, y la cognición crítica, y además tuviste que meterte con el marco de la enseñanza para la comprensión para también dar cuenta de tus categorías. Así que realmente el recorrido que has hecho en relación con los marcos teóricos digamos, de cognitivos ha sido muy, muy grande, muy amplio. Y a mí al principio cuando leía todo eso me costaba decir, bueno, pero ¿en dónde se va a situar? Y después me doy cuenta que realmente tomaste elementos de todas estas perspectivas y las has usado para dar cuenta de muchas cuestiones en la tesis, ¿no? Así que bueno, está un recorrido muy, muy grande que has hecho. En un momento también describís la metodología y las categorías que se generan, y si bien hablas de un enfoque mixto, fundamentalmente para mí te has posicionado en lo cualitativo y que es lo que le ha dado más riqueza, ¿no? Al análisis justamente. Cuando en algún momento vos hablás de la metodología, vos hablás por supuesto de la teoría fundamentada y el método comparativo constante, que eso es lo que vos decís, bueno, inductivo-deductivo, y es lo que le da sentido a las categorías y la saturación, y también lo dijiste ahora en la exposición, esta cuestión de que teoría y dato se van construyendo simultáneamente, ¿no? Y el dato es un dato construido a la luz de la teoría, no es el número, sino que el dato es una lectura de un resultado, ¿no? Entonces se va construyendo el propio dato y en algún momento haces una modificación de este método y lo justificás claramente. O sea, yo ahí me quedé a la expectativa porque fue muy instructivo para mí ver cómo vos modificabas estos métodos para adecuarlos a tu propio contexto de trabajo y lo justificás claramente por qué adoptaste estas decisiones. Así que realmente me parece una construcción muy interesante. Te quiero hacer solamente un comentario. En algún momento vos decís, la variable sexo está relacionada con la constitución del hogar. Y yo me preguntaba si se podría haber pensado en otra categoría que no fuera sexo. Yo sé que esto es lo habitual y en los métodos cuantitativos se hace así. Inclusive vos tenés una imagen de varón-mujer. Y yo me preguntaba si se podría en algún momento pensar en otras categorías, incluyendo la perspectiva de género, ¿no? Porque tal vez eso también, no digo que le falte a tu tesis, no sé si se entiende, es simplemente como para seguir pensando en algún momento, si es posible o si sirve, cuando vos también analizás los resultados, decís, las mujeres trabajan menos, pero, ¿no? Yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si uno hubiera podido incluir la categoría género? Porque se sabe que en nuestro país, por ejemplo, hay muchos hogares monoparentales donde la mujer, pero claro, habría que ver, digamos, por ejemplo, en Argentina hay un bachillerato popular que es generado por personas trans. Porque estas personas se desafilian muchísimo de la escuela
y vos muy bien lo dijiste, no podemos hablar de deserción porque realmente no se sabe si después vuelven o si están en otro lugar o qué sé yo, pero bueno, se desafilian porque son excluidas por su condición de género. Entonces, también podría ser como una variable, ¿no? Si uno pudiera indagar, y ya que vos obtuviste, la verdad que, a ver, quiero decir, uno de los problemas que nosotros tenemos es cuánta gente responde las encuestas. Es un problema en todo el mundo, y muchas veces nosotros cuando vemos que 176 personas respondieron una encuesta, se les pregunta con qué con qué negociaste, ¿no? Tanto docentes como estudiantes, porque es casi imposible. Bueno, con una muestra tan grande, la verdad que en algún momento uno podría preguntarse también si hubo cuestiones de género que hicieron que estas personas se desafilien, como una variable más, ¿no? No solo por el trabajo o el ocuparse de la familia, sino también porque fueron rechazados por su condición de género. Se sienten muy discriminados y se sabe que, por ejemplo, que la comunidad lésbico, gay o trans se desafilia muchísimo de la escuela. Esa es una de las causas más importantes. Bueno, quiero decirte también que en relación con otras cosas que señalé, bueno, el trabajo de campo es enorme. Me pareció muy relevante esto que vos decís de no comparar poblaciones, pese a que hoy en día en el mundo parece que hay un revival de esta tendencia a hacer cuestiones cuantitativas que si no, digamos, no se puede comparar. Estoy de acuerdo con vos. Digo, ¿en qué sentido las poblaciones son comparables? O sea, esta me parece fundamental. O sea, a mí a veces me cuesta leer tesis o trabajos que se mandan a publicar a revistas donde se usa un grupo control. No sé qué hacer con eso. Realmente no sé qué hacer con eso cuando aparecen ese tipo de investigaciones. Bueno, en ese sentido, bueno, estoy de acuerdo con vos, y también en otras cosas que anoté, digo, me parece que esto que haces de la estimulación del recuerdo, que realmente es muy complejo. Yo no quiero abundar en esto porque podríamos estar horas, seguramente que vos me comentes, bueno, porque de hecho nosotros hemos trabajado en una tesis sobre creencias, sobre sexualidad de los docentes, y una de las cosas que hicimos fue la autoconfrontación con sus videos, donde a los docentes les cuesta identificarse con eso que están viendo en el video, ¿no? O sea, les cuesta reconocerse. Y entonces a mí me parece que hiciste un trabajo metacognitivo muy importante, que vos no lo decís como trabajo metacognitivo, es decir, la entrevista de estimulación del recuerdo es claramente un trabajo metacognitivo. Y tal vez sería interesante también poder, no solo ponerlo en tu tesis o en lo que vayas a escribir, sino también señalarle a los docentes que esa es una estrategia metacognitiva para que después ellos vean eso mismo que ellos están haciendo en su trabajo, ¿no? En la escuela. Me parece que vos cuidaste muchísimo, hay que resaltarlo, y me parece que habría que agregarlo en el dictamen, que se cuidaron especialmente los aspectos éticos de la toma de datos. Vos les explicaste a los y las estudiantes qué es lo que ibas a hacer, cómo lo ibas a hacer, pero también quiero resaltarlo, me parece un punto clave en tu tesis, que tuviste mucho cuidado, y esto fue con lo que vos terminaste, en cuidar, tuviste mucho cuidado en asumir que los docentes son profesionales, que hacen lo mejor que pueden, y que es muy importante valorarlos, y que forman parte de un tejido social. Digo, yo estoy siendo muy crítica con la propia perspectiva que tenemos como comunidad de profesionales de la educación, en que nosotros somos los más críticos. Yo digo siempre, no hay abogado que critique a otro abogado, pero si vos querés encontrar a alguien que critique a los docentes, vas a encontrar no solo a toda la sociedad, sino a todos los colegas. Somos muy críticos, siempre poniendo el acento en que los docentes no somos profesionales.
¿no? Y que no hacemos bien nuestro trabajo. Creo que esto ha sido especialmente cuidado, vos misma lo decís, somos parte de un tejido social donde si a veces no nos reconocemos como buenos profesionales con una cantidad de saberes que desplegamos a la hora de dar clase, es porque somos parte de un tejido social que reproduce esta misma pensamiento perverso, ¿no? Y que esto es lo que tenemos que cambiar, y que vos fuiste sumamente cuidadosa. Bueno, último, cuando vos tomás estas categorías de dar sentido a lo aprendido, por ejemplo, que promueven la permanencia, que vos fue lo último que señalaste, yo me preguntaba cuando lo leía, yo entiendo tu decisión, entiendo que para vos dar sentido a lo aprendido, vos te basaste en las categorías del marco de la enseñanza para la comprensión. Ahora, cuando vos pasas a que promuevan la permanencia, tuviste que basarte en otros marcos, ¿no? Y yo me preguntaba qué tan separadas eran estas categorías, porque en la medida en que logran darle sentido, no solo a lo que aprenden, sino a su estar en la escuela, y el propio docente comprende cuál es el sentido de lo que está haciendo, de la tarea que está haciendo, si esto no promueve la permanencia, ¿no? Entonces, yo entiendo tu decisión de separar las categorías, pero todo el tiempo cuando lo leía me preguntaba qué tan separadas estaban, ¿no? Bueno, coincido con vos plenamente en que una buena tesis no cierra un tema, sino que lo abre, así que bueno, bienvenida a nuevos desarrollos, tanto vos como tu directora, ¿no? Así que bueno, felicitaciones a ambas nuevamente. Y nada más, no sé si querés responder a alguna cuestión, pero para mí no es que yo te interpelo para que las discutamos ahora, sino simplemente cuestiones para pensar. Gracias. Gracias, Elsa. Muchas gracias, Elsa. Antes que nada, te quiero felicitar por la tesis y por la exposición, porque la verdad que fue un placer realmente escucharte. Y en realidad, bueno, quiero ponderar algunas cosas ahora, previas, que no tenía, algunas que las tenía pensadas previamente y otras que surgieron de la exposición. Cosas que ya se dijeron, pero igual yo las voy a decir. En primer lugar, y eso sí surge de la lectura de la tesis, la descripción que vos hacés, la evidencia empírica que proporcionás. Vos decías, que sí, por ahí puede parecer esperable, etcétera, las características de la población y demás, pero realmente la proporción de evidencia empírica fundamentada y obtenida a través de un riguroso trabajo de campo y analizada es fundamental para la elaboración de políticas, ¿sí? Y para políticas educativas relativas a la enseñanza de la ciencia y para políticas educativas en relación a otras áreas también, absolutamente. Así que eso me parece muy importante. Después, quiero destacar también que a mí me pareció muy relevante el método de la estimulación de recuerdo, realmente el uso de ese método, porque la interacción es un fenómeno, no quiero decir inconsciente, pero es no consciente, es decir, cuando la interacción es online, la interacción cara a cara también es online, no solamente la mediada, y entonces uno realmente lo que uno dice tiene relación con lo que alguien dijo 2 turnos previos, tiene un impacto 2 turnos posterior y uno no es absolutamente consciente, entonces darle al docente la posibilidad de ver lo que hizo o una edición de lo que hizo durante una clase es un método para indagar, para crear reflexiones sobre su práctica, pero que tiene también una faceta de intervención, ¿no? Porque es lo que a él le permite modificar su práctica. No es lo mismo leer un manual sobre estrategia de intervención que verse uno y uno mismo poder decir algo, o poder decir, pensar.
Así que eso realmente me parece como una faceta que tenés que explotar, digamos, que tenés a futuro, digamos, como, digamos, explotar esos datos que obtuviste con un, digamos, porque bueno, la tesis es el comienzo, todos sabemos que bueno, podés tener algún paper ya con los datos de la tesis y que vas a seguir, digamos, como dijo Karina, esta va a ser tu pregunta seguramente que te va a acompañar, pero también tenés un corpus de datos buenísimo que tenés que retrabajar, que tenés que explotar más analíticamente y contribuir a la comunidad académica con eso. Así que yo estoy segura, yo no vi los datos, pero estoy segura que de ahí podés sacar un montón de cosas. Así que eso realmente también me parece importante destacar. Y después, bueno, me voy a permitir hacer algún comentario. También, ¿no? Tu compromiso ético que se desprende de la exposición oral, que bueno, que también uno lo podía ver en la tesis, pero que realmente es como llamativo, llamativo que es esperable, digo, es lo que uno quiere de un investigador que hace, digamos, a tu caracterización como investigadora. A mí realmente me pareció muy conmovedor. Y después me parece que eso también incidió muy positivamente en la toma de datos, porque, digamos, esa empatía, digamos que eso aparte es una característica del trabajo de campo etnográfico, la identificación con el sujeto, que es lo que también el otro siente cuando me dice, yo también soy una estudiante, como dijiste, bueno, que eso no está en la tesis, es que el otro puede realmente, digamos, lo que estás mostrando es una comprensión del otro, que no quiere decir, digamos, que esté sesgado tu trabajo, porque no está sesgado precisamente porque lo podés explicitar. Porque si no lo pudieras explicitar y eso funcionara como un implícito, es el implícito el que sesga. Pero el hecho de que vos lo puedas explicitar y que lo puedas explicitar acá, tiene que ver con que eso no sesgó. Y también así, digamos, eso se percibía desde el inicio, de cuando agradeciste a la ORT, a la ORT, digamos, porque yo también soy un estudiante y que tuve también una oportunidad y eso tiene que ver con las oportunidades que brinda, digamos, es como, implica un trabajo de reflexión que es lo propio del investigador cualitativo, por eso coincido con Elsa cuando dije, en realidad hay un componente cuantitativo que hace digamos, esto no es un trabajo cualitativo puro, sino que es una metodología mixta, pero que digamos que tu involucramiento como investigadora es un involucramiento de la investigación cualitativa. Así que realmente eso me pareció como que realmente muy bueno, realmente muy bueno. Y digamos, y esto, digamos, este vínculo con el sujeto que investigás, ¿no? Es lo que yo estoy convencida que te permite, y esta comprensión que manifestás cuando vos decís yo también soy una estudiante, es lo que también te permite recuperar el punto de vista del actor. Digamos, porque vos en la entrevista cualitativa, a diferencia del el cuestionario buscás datos objetivos y en la entrevista cualitativa buscás recuperar la percepción que el otro tiene de su realidad. Y entonces, digamos, eso es lo que te lo permite, digamos, ¿no? Tú precisamente esta cuestión empática, pero esta cuestión empática que no es la empatía de la persona común o de la vida cotidiana, sino que es una empatía pero que uno toma como objeto de reflexión y que fundamenta el trabajo, la construcción cualitativa del dato. Bueno, así que eso, y esta cuestión durante la exposición, que también a mí me parece riquísima, es, bueno, vos presentás el dato cuantitativo, pero siempre volvés al sujeto. Digamos, bueno, está el dato cuantitativo es importante, obviamente, porque es una forma de entender la realidad, no quiero decir comprender, porque comprender es lo propio de la investigación cualitativa, es una forma de entender la realidad del dato cuantitativo, pero siempre está atrás la persona, el sujeto. El sujeto no se pierde en tu exposición y en tu construcción, el sujeto está ahí. Bueno, y un comentario, sí, algo que, digamos, que eso ya tiene que ver con la construcción de las categorías, que, bueno, en parte está muy vinculado también con lo que te dijo Elsa, digamos, yo tampoco percibo, digamos, bueno, es la comprensión
Son las estrategias de comprensión, que eso es algo que muchas veces en las políticas educativas no se tiene en cuenta. Por eso me parece esto también un aporte muy importante en ese sentido. Me parecería muy importante. Y vos en algún modo lo esbozás en un gráfico, que ya te voy a decir cuál es, porque hay un esbozo de la interrelación en la página 352 de tu tesis, para que la voy a abrir, que la tengo acá. Página 352, figura 92, y vos ponés que las estrategias que promueven la permanencia, el involucramiento de los estudiantes y las estrategias que favorecen la comprensión contribuyen a motivar, claro. Entonces ahí está esbozado. A mí, bueno, ahí lo tenés un poquito esbozado, yo como que profundizaría más ese vínculo, porque, bueno, aparte no es mi tema la enseñanza de la ciencia, ya lo sabés, pero sí el lenguaje y digamos esto, y en general el aprendizaje, y muchas veces no se tiene en cuenta la importancia que tiene para la permanencia en el sistema, bueno, más allá de todas las cuestiones que tienen que ver con la contención de los sectores desfavorables, que tienen que ver, bueno, en chicos más chiquitos, con la nutrición, inclusive, con la apertura a los papás, etcétera, pero también con que los chicos aprendan, que la escuela les sirva para algo, digamos, ¿no? Que sea productiva su estancia en la escuela, porque eso es lo que en definitiva hace que los chicos, los adultos, jóvenes adultos y las familias de los chicos y en general los entornos promuevan, se esfuercen para que los chicos permanezcan y los jóvenes permanezcan en el sistema. Me preocupa un poquito más, no es que me preocupa, porque no me preocupa nada, pero te diría como porque estoy segura que que esto es una cuestión por ahí un poquito a rever para la producción de artículos, más que nada en la página 280, figura 66. Vos ahí también, por ahí, incluso lo que Elsa te decía también, por ahí ella no lo explicitó, o por lo menos yo no lo capté en lo que ella dijo, por ahí, digamos, incluso cuando vos definís las estrategias de comprensión y las desglosás, vos decís que, bueno, hay un grupo de estrategias, no las presentaste a todas acá, sino que elegiste dar sentido a lo aprendido, pero está dar sentido a lo aprendido, promover mayores niveles de abstracción, favorecer el desarrollo de la competencia científica, propiciar la retroalimentación, y dentro de cada una subsumís categorías de menor nivel de abstracción. Y entonces, por ejemplo, ponés, para promover mayores niveles de abstracción, formular preguntas. Y en realidad la formulación de preguntas también sirve para dar sentido a lo aprendido, para favorecer el desarrollo, las categorías están bien, pero la organización del sistema para mí no está suficientemente lograda en el sentido de que se me ocurre ahora, pero lo tenés que ver vos, están muy bien definidas, después las categorías, muy bien ilustradas, ¿no? Pero por ahí uno podría simplemente decir, hay categorías más pegadas a la empiria, como formular preguntas, formular hipótesis, ¿sí? Propiciar la observación. Hay otras categorías que son un poquito más abstractas, como contextualizar, jerarquizar, explicitar decisiones, que recuperan, indistintamente la formulación de preguntas, propiciar la observación, ¿entendés? Serían como sistemas que, uno no tiene por qué presentar como categorías más pegadas a la empiria exclusivas para cada una de esas, ¿sí? Eso es lo que, y yo incluso pondría como considerar los conocimientos previos y la contextualización como incluso un poquito más abstractas que ejemplificar, etcétera, ¿no? Porque uno contextualiza ejemplificando y haciendo otras cosas, ¿entendés? Entonces, como el armado del sistema a mí no me termina de cerrar. No es porque estén mal las categorías, sino porque es una cuestión como metodológica de que diferenciar mejor qué está más pegado a la empiria, qué puede ir con qué, qué puede ir con qué. Pero nada más, es la única observación que tengo para hacerte, lo demás me encantó. Poco lugar de la tesis donde reflexionar, porque ya fue súper observada y leída, pero siempre hay algunos lugares donde los metodólogos nos ponemos la vista ahí y nos detenemos. Pero yo simplemente voy a reiterar, tal vez un poquito más ordenadamente, mis comentarios.
Bueno, podría comenzar por lo último, que ya fue señalado la construcción colectiva de un proceso de investigación y que obviamente hay que señalar en ese colectivo la pareja de tutor y tutoriado, director de tesis y tutoriado como, digamos, corresponsable del proceso y a la cual quisiera felicitar e invitarlos a continuar investigando algunas temáticas que aparecen muy originales en la tesis, algunos hallazgos que quisiera resaltar. Pero antes que nada, porque sé que hay estudiantes de doctorado aquí presentes, quisiera recomendar todo el capítulo de justificación metodológico que plantea Claudia y la representación gráfica de esa justificación del enfoque, porque cuando uno logra graficar y representar en diagramas, logra llegar a un nivel de abstracción suficientemente complejo, que es el resultado de un largo camino. No es sencillo comunicar a través de diseños potentes y lógicos internamente, y que en muy pocas figuras coordenadas y articuladas entre sí logren, por ejemplo, plasmar el enfoque mixto, plasmar la articulación entre las técnicas. Por ejemplo, aparece en el cuadro la figura 17, la figura 29, y así podría seguir. Todos los componentes del diseño están muy bien fundamentados y son pertinentes al objeto y a las preguntas de investigación. También coincido con mis colegas en detenerme en la entrevista a la estimulación del recuerdo como un componente original de la tesis, que es poco común encontrar esta técnica en tesis en general, de maestría y de doctorado. Aunque yo me voy a parar un poquito en este punto y quisiera compartir algunas muy breves reflexiones en torno a lo hecho por Claudia, en el sentido que no fue suficientemente explicitado, son más de 400 páginas y profundizar en cada técnica llevaría mucho tiempo. Pero esta en particular es una técnica compleja que requiere de alguna manera motivar al docente recordándole con ciertos insumos como fotos o como videos en situaciones espontáneas de encuentro, ¿no? En la tesis está explícitamente dicho, una de las entrevistas de estimulación del recuerdo recuerda mi tesis de grado, fue hecha en un bar, ¿no? Una. Y dos fueron realizadas en estaciones de terminales de buses. Esto representa mucho, es decir, representa primero la plasticidad de la investigadora, los efectos de identificar el escenario de investigación, y cuando está el escenario hay que levantar el dato, sea como sea. Y segundo, implícitamente, tal vez muy escondido, implica la complejidad de la docencia pasajera en Uruguay, la docencia multiempleo en Uruguay. Es decir, ¿dónde puedo encontrar al profesor que está permanentemente cambiando de liceo y de lugares? Bueno, uno de los lugares que más visita es la estación de ómnibus, es decir, la terminal. Y ahí se aplicaron dos. Entonces trato de imaginarme esa situación de investigadora que ya no es novata, sino que está demostrando competencias complejas, porque hay que gestionar, localizar, identificar, acordar, abrir la computadora, mostrar la imagen del video, mostrar la foto, consultar para al docente entrevistado para que reflexione sobre esa foto. Todo eso hay que estar grabándolo simultáneamente. Después mostrar otra foto, porque esa fue un poco la lógica, ¿no? 2 fotos por cada entrevistado. Eso es altamente complejo lograr coordinar tantas acciones para que tengan como producto un insumo que luego se transforma en un dato muy valioso para la tesis. Entonces, reitero mi invitación a Karina y a Claudia que se detengan en esa técnica y la expliciten con más tranquilidad o más profundidad en un artículo de repente y compartan más cómo fue todo el proceso de selección de los casos, a lo cual me voy a detener en unos minutos, de selección de las fotos. Por ejemplo, Claudia no lo explicitó, me parece, con demasiado detalle, pero fueron más de 200 fotos que sacó de los docentes y de los alumnos en el liceo nocturno, y trabajó con 12, o un poco más, es decir, menos del 10%.
Eso implica también cierto recorte que hace el investigador cualitativo y debe estar claramente explicitado cuál fue el criterio de ese recorte, si hubo una clasificación de la foto como dato primario para transformarla después en un dato más elaborado, si esa clasificación se basó en categorías a priori o se fueron elaborando en el propio proceso de observación, registro y clasificación de las fotos, y por qué seleccionaste 12 y 2 de cada uno, con qué criterios. El tema de la validez en los estudios cualitativos está planteado con el mismo rigor, dado los autores que estamos trabajando desde hace ya varios años con Denise en los talleres de maestría y doctorado, con el mismo, capaz que con más rigor, sería muy fuerte la afirmación, que en los estudios cuantitativos. Entonces, con respecto a la validez cualitativa, tú lo expusiste muy bien, desplegaste muchas estrategias que sostienen las afirmaciones que tú realizás, estrategias de validez, al afirmar ciertas conclusiones, como por ejemplo la de la afiliación reconstructiva, que me parece un hallazgo y una conclusión muy potente de la tesis. Con respecto a la validez de la encuesta, me parece que en futuras publicaciones debería explicitarse un poco más, pues tú lo decís muy rápido en la tesis, si se utiliza un instrumento validado porque lo aplicó Rivero en tal lugar, que es una colega de Florida, como el país es tan chico, sabemos hasta todo prácticamente, y creo que ahí, en una publicación más de corte probablemente internacional, dado que hay escasas revistas en Uruguay donde publicar, habría que explicitar la validación de la encuesta. Tú decís que fue validado mediante esa afirmación, utilizado porque fue validado por un colega, pero que además se hicieron ciertos cambios, pero no queda especificado cuáles cambios. ¿Cuáles cambios? Si fueron de qué corte, si fue una pregunta nueva, una variable nueva, se eliminó una pregunta. Y eso habría que explicitarlo con más detalle, pero sobre todo estoy pensando en trabajos a futuro, porque estoy señalando apenas cuestiones tal vez muy precisas, poniendo la lupa muy fina, pero en algún artículo donde uno concentra toda la parte de la tesis en 10 páginas y va a desarrollar con fineza la metodología, hay que poner atención en esos, o por lo menos sugiero poner atención en esos puntos. Y con respecto a la validez, como tú trabajas con muchas técnicas cualitativas que son poco comunes en tesis doctorales, como la filmación y como la fotografía, también sería conveniente ampliar el uso de la filmación y en qué medida, cuáles son las potencialidades y las debilidades del uso de la filmación como instrumento para el registro de escenarios naturales. El supuesto básico de que un estudio cualitativo recoge escenarios naturales podría llegar a estar afectado. Yo sé que tú tomaste recaudos y señalaste que pusiste el trípode en un ángulo, pero podría llegar a estar afectado por los propios instrumentos de registro y posteriormente por las propias selecciones que hace el investigador del registro. Porque tú recortaste 8 minutos de una filmación de 1 hora, 8 minutos de varias filmaciones. Explicitar más eso creo que le otorgaría todavía más fortaleza y validez a los datos. Y por último, con respecto a la validez, y recuerdo un poco los comentarios de Elsa en torno a la encuesta, que te trabajaste con 176 casos, ahí quisiera hacer 2 comentarios. El primero, si de alguna manera se complementó ese dato, se trianguló con datos contextuales del propio instituto, porque tú fuiste un día a 1 hora y relevaste los datos de los estudiantes de ese día y esa hora, lo cual siempre queda planteada la pregunta que si ibas el día antes o el día después o una semana después, evidentemente el número iba a variar. Si pensaron en enriquecer ese dato o triangularlo con bases secundarias, es decir, con datos del liceo, de darle, digamos, más validez al cruzar esa información con datos institucionales o registros institucionales y no basarte solo en el N que registraste el día que fuiste, que podría haber sido un día de alta concurrencia o de nula, depende de lo que ocurra ese día. Si juega Uruguay ese día, no va nadie. O sea, hay muchas variables de contexto que pueden afectar el N de un estudio. Mi última comentario en voz alta, más que en pregunta, es que cuando uno plantea
cuestionarios y entrevistas, que tú lo articulás muy bien, es decir, hoy Elsa se refería al énfasis del verbo comprender y de alguna manera a la jerarquización del enfoque cualitativo de tu tesis. Creo que ahí hay una combinación de describir y comprender, o caracterizar y comprender, que serían dos verbos combinados que se articulan muy bien con todo lo que has realizado. Pero cuando vas a describir, en base al cuestionario, te encontrás con uno de los grandes problemas que tienen los sociólogos cuantitativistas, que es la respuesta en cero, la respuesta en blanco. Y yo creo que ahí me correspondería reflexionar un poco más con qué hago con las respuestas en blanco. Es decir, porque si mi N es de 179, pero tengo 89, porque 79 en blanco en una pregunta, como fue tu caso, porque en la pregunta sobre la imagen positiva de los docentes, que está en la figura 45, página 100 y pico, 177, tú en lugar de trabajar con 176, trabajás con 109 casos. Y cuando calculás el porcentaje de la imagen positiva, lo calculás sobre los 109, no sobre los 176. Y ahí te da que el 39% de los docentes tienen una imagen positiva de los profesores. En realidad había que esa afirmación ponerla entre paréntesis y comillas, porque no estás analizando los casos que no tienen respuesta. Y eso puede afectar la interpretación, o puede hacer jugar inconscientemente, puede hacer participar inconscientemente la intencionalidad del investigador en jerarquizar ciertas respuestas y no otras, que podría ser esta o no esa situación. Se soluciona con una reflexión crítica en torno al dato y a la respuesta nula, las respuestas en blanco. Con respecto al sesgo, tú ya lo señalaste, esos 6 docentes que finalmente aceptan la entrevista, llamada entrevista de estimulación del recuerdo, fueron alumnos tuyos, y tú lo señalaste. No los hay, 5. Todos. 4. 3. Entonces no lo vi tan claro ahí a la mitad. Y de alguna manera afirmás que eso puede ser utilizado como una potencialidad, en el sentido de que hay experiencias, teorías, en fin, tu biografía como investigadora puede estar ayudando a interpretar esos datos, y eso puede ser utilizado como una fortaleza, pero me parece muy honesto que lo hayas dicho en la tesis y lo hayas señalado en la exposición, porque esto es muy común a veces cuando uno investiga, que se encuentra con sus circuitos cercanos que pueden afectar, evidentemente, los sesgos de los resultados. Así que reitero finalmente mis felicitaciones a ti y a Karina, y la invitación es a que sigan tomando como pequeños recortes de la tesis y transformándolos en artículos a compartir con los colegas y con la comunidad académica nacional e internacional. Eso es todo. Y voy a ir contestando comentando algunas de las cuestiones que me fueron diciendo. Si bien son del tribunal, quiero mencionar 2 cuestiones con lo que dijo Karina en el inicio. Es cierto, mi mayor dificultad fue la escritura. Y me ayudó mucho esa reescritura y esa lectura por otros que me ayudaran, porque creo que el proceso de escribir es para toda la vida y solo se aprende escribiendo. Y Karina me decía permanentemente que eso le iba a dar brillo a la tesis. Dice, como que tu tesis no se nota el trabajo que tiene atrás, tenemos que mejorar estas cuestiones. Con respecto a la estimulación del recuerdo, refirieron todos a la estimulación del recuerdo, porque creo que es un instrumento que también considero que le da potencia a la tesis. Por eso, sobre eso quiero referirme a distintas cosas que fueron diciendo. Una cuestión interesante es que dentro de la pauta de entrevista, que yo no lo dije en la exposición, dentro de la pauta de entrevista de estimulación del recuerdo, todos los docentes tenían
una de las preguntas que apuntaba a si se había sentido que en la filmación de la clase se había sentido invadido, si se había sentido, que además no es una pregunta que se me ocurrió a mí, es preguntas que sugieren desde distintos marcos de las entrevistas de estimulación del recuerdo, incluir preguntas que apunten a que los docentes nos den datos de en qué medida se invadió con este tipo de metodologías. Ahí me voy a otra de las cuestiones que dijo Elsa, de la importancia de lo metacognitivo, y te lo agradezco profundamente, no lo había pensado y me parece bien interesante que después Celia lo reafirma, la importancia de la reflexión del docente. Y ahí me voy a lo que dice Celia en ese proceso de verse, cuánto reflexionan. Prácticamente todos los docentes que entrevisté me decían, me da como cosa verme, no me había visto filmado dando clase, me gusta, no me di cuenta de esto. Son cuestiones que no quedan escritas en una tesis y que capaz que en un artículo hay que dar un poco más cuenta, pues está todo grabado. Hay un registro pormenorizado de eso y desgrabado también. En las entrevistas de estimulación del recuerdo, otra de las cuestiones que me había anotado es lo que dijo Celia: aprovecha todos los datos que tenés acá y hacé más cosas con esto. Y las entrevistas de estimulación del recuerdo realmente me dan para mucho más. Ya llega un momento que usamos esto y analizamos todo esto, pero realmente hay como para seguir profundizando mucho. Y una cosa que está relacionada con estas entrevistas que Eduardo me dice, lo de la filmación, una pequeña estrategia para tratar de ser menos invasiva fue que no fuera una única clase por docente. En ningún caso fue una única clase por docente. Entonces, introducir una cámara más de una vez no naturaliza la cámara, sin lugar a dudas, pero no es lo mismo que en una única oportunidad se filmara la clase. Eso también fue un recaudo que intenté tener. Volviendo a Elsa, con la recomendación de lo de sexo y género, me identifico completamente y tomo tu sugerencia, porque como educadora sexual también coincido en lo que me estás diciendo y lo voy a tener en cuenta en adelante. El respeto a los docentes creo que es una posición de vida, ¿no? El respeto a los profesionales, que a mí me toca estar en ese colectivo, pero creo que uno tiene que ser muy respetuoso de esta profesión maravillosa. Yo he descubierto ahora la de investigador y le digo a mis colegas que es fascinante investigar, pero uno tiene que ser muy respetuoso de este colectivo, que estoy convencida que hace lo mejor que puede. Y la tesis, acá quiero hacer una aclaración. Uno puede leer mi tesis y decir: ¡ay, qué lindo todo lo que hacen en estos liceos nocturnos! ¡Son maravillosos! No, la visión estuvo focalizada en una postura ética, que la aclaro por escrito en la tesis, que tiene que ver con recuperar las buenas prácticas. Yo fui a ver y me interesa analizar y socializar todo lo de bueno que tenían estos docentes para dar. Y eso me parece que es todo un posicionamiento que se vincula también con lo que dijo Celia de la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Es más fácil todavía cuando uno está compartiendo ese lugar. Lo de las competencias, lo de las estrategias por separado, coincido, y además coincido en lo que me dice Celia, en los niveles, porque me dieron un trabajo, agruparlas de alguna manera que yo no te puedo explicar. Realmente fue un desafío esa agrupación y reagrupación, que ustedes nos la cuentan muy bien y la teoría la describe muy bien, pero cuando uno está ahí se vuelve muy complicado, y está muy bueno esto que decís de los niveles de inclusión de unas en las otras. Y sí, tenía clarísimo que, y lo esbozo muy rápidamente, pero lo tenía clarísimo, que hay algunas que se relacionan más directamente con el aprendizaje,
¿sí? Pero hay otras en que es muy difícil decir esta es para aprendizaje o esta es. Por eso para mí la motivación era algo que reunía a los dos tipos de estrategia y lograba ese vínculo. Capaz que tiene que ser todavía más explícito. Con respecto a, espero que no me falte nada de lo que fueron marcando, pero trato de ir a algunas cuestiones. Eduardo me decía lo de la encuesta y cuándo se aplicó la encuesta. Tomo muy bien que hay que aclarar mucho más lo de las respuestas en blanco. Lo que sí deja explícito la tesis es que hay todo ese número de respuestas en blanco, o sea, las muestra y dice el número de casos, el lector tiene la posibilidad de interpretarlo, pero creo que lo tendría que haber enfatizado más. Lo que sí hice énfasis fue cuando eran muy pocas respuestas y yo decía, a pesar de ser 6 los que dicen, son 6 que coinciden en esto, entonces tiene el valor de analizarlo y ese tipo de cosas. Pero no tuve tanto en cuenta lo de las respuestas nulas, de enfatizar más. Cuando apliqué la entrevista, en eso estoy como tranquila de conciencia, porque no me acuerdo si el año 2013, porque las encuestas las apliqué en ese año, no sé qué evento futbolístico hubo, y alguien que sepa de fútbol me lo va a decir mejor. El Mundial fue en el 2014. Bien, ahí está, y las encuestas se aplicaron al fin de la primera etapa en el 2014. Las veces que yo tuve que combinar la entrevista y cambiar la encuesta y cambiarla, porque me decían, hoy no viene nadie, ¿sí? Traté de buscar que fuera un día lo más normal posible. Nunca es normal en un nocturno. Nunca es normal en un nocturno. Creo que por más que hubiera tratado de que los directores me dijeran, a ver, ¿qué día vienen? Ellos me van a decir, si sé el día que vienen, tiro cohetes. No sé qué día vienen, porque realmente es algo sumamente sensible en esa población. Lo que sí traté es que no fuera ni un día de partido, ni de previa, ni de sándwich, ni cosas por el estilo. En lo de Eduardo, resaltabas lo de, en lo metodológico, la importancia de los cuadros. Yo soy muy visual, yo necesito verlo y necesito plasmarlo en un cuadro si lo logré entender. Entonces, para los compañeros que están haciendo el doctorado, lo que me pasó es que necesitaba entender bien el método que estaba aplicando y si lo lograba plasmar en un cuadro, entonces es que lo entendí. Y además ahí lo pasaba a esto que entendí está bien, porque en lo metodológico tuve mucho acompañamiento, ¿sí?, de todo lo que fue el equipo de docentes, que permanentemente, a ver, esto es lo que yo entendí, está bien. Entonces creo que ayer de Silvia decía, todo lo que está bien es porque me ayudaron, esto tiene un poco que ver con eso. No sé si me faltó contestar algo sustancial dentro de lo que preguntaron. Y como usé 9 minutos, voy a dedicar ahora a los agradecimientos, que los puedo leer completos porque me quedaban minutos para aprovechar. Esta es la parte más linda de esto, ¿no? En los agradecimientos a toda mi familia, en especial a mi madre, a mis hermanas, a mi esposo, que siempre creyeron y que me dieron un apoyo incondicional. A Karina y a mis suegros, y a todos los que me ayudaron a cuidar a mis hijos, porque sin eso no hubiera podido terminar el recorrido. A mis amigas, especialmente Adriana, Daisy, Cristina, Marcela, Estela, Susana, Mariana, que me dieron la contención afectiva necesaria para seguir aprendiendo. A mi tutora, Karina, un apoyo incondicional y permanente y contesta enseguida. A la experta en didáctica que tuvo la generosidad de brindarme orientaciones, las cuales resultaron indispensables para el desarrollo de mi tesis. A Silvia, mi compañera de recorrido, con la que compartimos nuestros logros, nuestras preocupaciones. Lloramos hasta en uno de los baños del aborto. De alegría era porque me habían dado el resultado de que estaba aprobada la tesis y Silvia no entendía nada.
Ya lo dije a la ORT por darme esta oportunidad y ahora quiero nombrar en el Instituto de Educación a Ana y a Luciana, porque nos solucionaban cuánta dificultad nos fueron surgiendo, que hubo muchas en 4 años. A los compañeros y a los docentes del doctorado, porque me ayudaron a encontrar el rumbo y creo que me invitaron a dar lo mejor de mí en cada etapa. Esas críticas que muchas veces salía llorando, porque creía que era una porquería lo que había traído, en realidad me ayudaban a crecer permanentemente. Denise y Eduardo como 2 representantes claves dentro de ese proceso y esa ayuda permanente. También tendría que nombrar a Carlos Marcelo, porque la estimulación del recuerdo está en la tesis, porque Carlos me dijo, furiosa salí, porque él quería que metiera más cosas de lo que yo ya había pensado para incorporar, y realmente fue lo que le dio el mayor brillo a mi tesis. Le estaré infinitamente agradecida. A Edith Lidwin y a Alejandra Gutiérrez, quienes nos siguen entre nosotros. Edith no preciso presentarla. Alejandra Gutiérrez, compañera del doctorado. Nos dejaron sus sonrisas, su optimismo y su ejemplo de vida. A Óscar Mañán y Raquel Rivero, 2 grandes maestros para mí, a quienes son o fueron mis estudiantes, porque son los que me desafían permanentemente a seguirme formando. Y muy especialmente a los docentes, a los estudiantes, a los directores, preparadores de laboratorio y adscriptos de los 3 liceos que estudié, quienes muy generosamente permitieron que llevara adelante esta investigación. Y la dedicatoria es para José Carlos, mi esposo, para Federico y para Carlitos, que son la razón de mi vida. Y esto espero que se edite, pero necesitaba decirlo en un día tan importante de mi vida. Muchas gracias.